¿Puedo decirte mi respuesta? Basándome en mi propia experiencia, la distancia más larga que tuve que recorrer en mi vida no fue de España a Chile o de Chile a Estados Unidos. La distancia más larga que he recorrido en mi vida es de mi cabeza a mi corazón. Hola, ¿cómo estáis, buscadores y buscadoras? Me llamo Javi o Doctor Rubio, prefiero que me llamen Javi. Tengo un doctorado en biología molecular y celular y soy científico por profesión y creyente por convicción. También estoy convencido de que ciencia y fe son ramas del mismo árbol y ambas buscan la verdad detrás de las cosas, visibles e invisibles. Cuando los científicos queremos buscar respuestas a preguntas, postulamos hipótesis y diseñamos experimentos aplicando el método científico. Aquí quiero postular hipótesis y aplicar el método científico a preguntas que la mayoría de nosotros tenemos. Nuestra propia vida es el mejor laboratorio donde podemos probar nuestras hipótesis y obtener evidencia para convencernos de aquello en lo que creemos. Hoy todavía estamos en el marco de la hipótesis que desarrollé en el episodio 6. Yo vivo en Dios. La semana pasada exploramos la pregunta: ¿qué nos puede impedir sentir y reconocer a Dios detrás de todo lo que vivimos? Hablemos hoy de la siguiente pregunta. Suponiendo que reconocemos que Dios está con nosotros y lo sentimos, ¿qué me impide escucharlo? ¿Qué me impide escuchar su voz y comprender lo que Él quiere de mí, individualmente para cada uno de nosotros? Mi hipótesis es que no podemos entender a Dios porque no aprendemos su idioma. Les contaré que cuando llegamos a Estados Unidos hace 9 años podía leer en inglés y escribir artículos científicos, pero no podía entender bien a las personas en la vida real. La inmobiliaria, antes de alquilar la casa, cuando tenía que sacarme la licencia de conducir. Mis hijos tenían 3 y 5 años entonces y solo sabían contar de 1 a 10 en inglés. Pero después de 3 meses en el colegio, nos dimos cuenta que empezaban a hablar con los amigos y a entender mucho más que nosotros. Por cierto, ahora ellos son nuestros profesores y les da vergüenza escucharnos hablar en inglés con nuestro acento fuerte y con algunas palabras que es muy difícil pronunciar para nosotros. ¿Por qué eso es así? Si yo he estudiado más años de los que ellos tienen de vida. Bueno, pues hay investigaciones y datos que muestran que la capacidad de aprender un nuevo idioma aumenta en edades tempranas y disminuye en la edad adulta. Es por eso que para mí hablar inglés cuando tenía más de 35 años era tan difícil. Y gracias a Dios que tengo a mi buena amiga y compañera de búsqueda, María Elena, que me está ayudando con esta versión, la versión de los videos en inglés. Ella es traductora oficial y sabe múltiples idiomas. Si queréis alguna referencia, podéis consultar un estudio realizado en la Universidad MIT. Es una institución de mucho prestigio a nivel mundial y que encontró que la edad óptima para aprender un nuevo idioma es antes de los 10 años. Un autor dice incluso esta afirmación: los niños pequeños pueden adquirir una fluidez similar a la nativa, tan fácilmente como aprenden a caminar. ¡Wow! Eso también está en el artículo que María Elena tiene sobre los beneficios de la educación infantil bilingüe en Estados Unidos. Bueno, pues yo he confirmado con mi propio experimento en mi vida que eso se cumple también en mi familia, conmigo, con mi esposa y con mis 2 hijos. Cuando estaba en la universidad comencé a leer un inglés porque es el idioma oficial para el lenguaje científico. Y recuerdo la primera vez que tenía que presentar un artículo en inglés, en el curso de biología celular. Mi amiga Ana y yo elegimos un título de la lista porque pensábamos que era sobre neuronas, ya que en el título ponían palabras como complejo sinaptonémico,
traducido al español. Y me sonaba muy parecido eso a sinapsis, que son la parte en la que dos neuronas hacen contacto y se comunican entre sí por medio de neurotransmisores. ¿Cuál fue mi sorpresa al intentar traducir el artículo y descubrir que complejo sinaptonémico se refería a los cromosomas cuando están en división meiótica? El complejo sinaptonémico es una estructura de proteínas que se forma entre cromosomas homólogos, dos pares de cromátidas hermanas, durante el proceso que se llama meiosis, que es el proceso especial de división celular en el que como resultado se obtiene la mitad de los cromosomas de la célula original para producir las células sexuales masculinas o espermatozoides y las células sexuales femeninas u óvulos. Bueno, pues estas células no tienen mucho que ver con las neuronas, creo yo. Recuerdo también cuando intenté traducir esa técnica que se usa para identificar proteínas que se llama Western blot. Si intentas traducirla no tiene sentido. Es como que membrana del oeste. Nada que ver, ¿no? Con lo que realmente significa. Puedo decirles que nos tomó 3 meses para entender ese artículo y que confieso que no sé si el 50% de lo que presentamos lo entendíamos. ¿Por qué digo todo esto? Porque para comprender los artículos científicos bien es necesario aprender conceptos y leer muchos artículos del mismo tópico. De manera similar, te puedo decir que toma tiempo entender lo que Dios quiere decirte, discernir su voz en medio de otras voces y lenguajes. Los evangelios están escritos con palabras sencillas que todo el mundo puede entender, al menos con la mente. Jesús usa palabras simples, usa eventos de la vida diaria para explicar realidades espirituales. Él usa palabras que nos son familiares como semilla y sembrador, casa, cimientos, vid, sarmientos, pan y vino. Pero porque hay personas y santos que orando con el Evangelio se transforman y pueden hacer cosas que antes no podían. Mientras que otras personas leen el Evangelio sin ningún efecto en sus vidas. Escucha ahora lo que te quiero decir. No solo se necesita leer muchas veces los Evangelios. Lo más importante es entender que Dios habla con el corazón y que sus palabras deben ser recibidas con el corazón, aunque deben ser leídas y procesadas con nuestro cerebro. Tómate ahora 3 segundos para pensar en una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la distancia más larga que puede atravesar un ser humano? Puedo decirte mi respuesta basándome en mi propia experiencia. La distancia más larga que tuve que recorrer en mi vida no fue de España a Chile o de Chile a Estados Unidos. La distancia más larga que he recorrido en mi vida es de mi cabeza a mi corazón. Sí, lo voy a repetir. La distancia más grande, más larga que he recorrido en mi vida es de mi cabeza a mi corazón. ¿Y tú? ¿Sabes cómo llegar de tu mente a tu corazón? Tal vez con una mente científica que tienes, que piensa en hechos, en datos. Tal vez una mente menos complicada, que piensa en divertirse, chica, chico, noticias. ¿Cómo llegar al corazón? Les diré la clave. Necesitamos hacernos como niños. ¿Recuerdas el estudio que muestra que los niños menores de 10 años son más hábiles para aprender un nuevo idioma? Pues ahora estamos hablando de aprender un nuevo idioma, el idioma del corazón, el idioma que habla Dios. Antes de aprender el lenguaje del corazón, yo me acuerdo que me molestaba mucho una cita del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, donde Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños. Realmente, yo creía que lo que me impedía escuchar la voz de Dios era que yo me consideraba inteligente. Como siempre tuve esa mente científica, llegué a la conclusión de que la causa de mi sordera espiritual era que yo era inteligente. Y que solo las personas que no tenían estudios superiores o que pensaban de una manera más simple podían escuchar a Dios.
Me tomó años hasta que esas palabras llegaron a mi corazón. Fue en la etapa en la que humanamente sentía había logrado todo lo que quería, al final de mi doctorado, pero donde me sentía con más sed, más vulnerable que nunca y muy desorientado sobre qué hacer con mi vida. Fue solo cuando me sentí como un niño indefenso que escuché la voz de Dios en mi corazón. Entonces esas palabras bajaron de mi cabeza a mi corazón. Si malinterpretamos las palabras de Jesús, podríamos decir, parece que Dios está discriminando a las personas sabias y eruditas, a los doctores y a los médicos incluidos. Pero no, la intención de sus palabras es hacernos saber cuál es el camino para poder llegar de la cabeza al corazón. Ser como niños, porque solo los niños saben hablar y recibir desde el corazón. Por eso Dios ha revelado sus secretos a los niños pequeños. Por ejemplo, el secreto de perdonar. Dos hermanos pequeños se pelean y se hacen llorar y a los pocos minutos ya están jugando como si nada. Quien tiene hijos lo sabe por experiencia. Sin embargo, se hacen mayores y parece que pierden esa capacidad de perdonar. Discuten por un tema de dinero o de herencia y dejan de hablarse por años. O sea, yo puedo ser un sabio con mi cabeza para saber los misterios de las cosas visibles, pero un tonto con el corazón para saber los misterios de las cosas invisibles. Necesitas convertirte en un niño pequeño para entrar en los misterios de Dios. Y yo he comprobado eso en mi vida. En el capítulo 18 de Mateo dice, en verdad les digo que a menos que cambien y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Si lo entiendes solo con la cabeza, podrías pensar que Jesús está diciendo una amenaza. Pero no lo es. Él nos dice un consejo, una advertencia. Dice, a menos que te conviertas en niño. Es como cuando una mamá o un papá dicen a su hijo que no le gusta estudiar. A menos que empieces a estudiar y a hacer la tarea, probablemente no vas a conseguir un trabajo bien remunerado. No es un castigo, es un consejo. Entonces, cuando escuchas a Jesús decir, a menos que te conviertas en un niño pequeño, no entrarás en el reino de los cielos, es un consejo. Sigue ese consejo si quieres de verdad escucharle y entender lo que Dios está tratando de decirte en tu vida. Recuerda que hablar y escuchar con el corazón es similar al estudio de esa universidad prestigiosa, MIT, que les compartí hace un momento. Para aprender un segundo idioma, cuanto antes empecemos, mejor. Entonces, traducido al lenguaje del corazón, cuanto más pequeño te vuelves, más humilde eres para aceptar lo que puedes y lo que no, más pronto llegarás a escuchar con claridad y comprender la voz de Dios en tu vida. A veces tenemos que caer muy bajo en nuestra vida para alcanzar esa actitud interna de convertirnos en niños pequeños que reconocen que están desorientados y que necesitan amor incondicional, que buscan más pero no saben dónde encontrarlo, que reconocen que están llenos de cosas, títulos, dinero, pero están vacíos por dentro. No esperes a tener esos momentos. Empieza hoy a reconocer quién eres, qué buscas, qué necesitas ante Dios. Recuerda, conviértete en un niño pequeño y practica el lenguaje de Dios, que habla de corazón a corazón, no de cabeza a cabeza. Y cuando encuentres la manera de viajar de tu cabeza a tu corazón, comparte ese hallazgo con los demás. Seguro que les va a ayudar. Un fuerte abrazo.